Lo que normalicé sin darme cuenta mi nuera empezó a poner reglas en mi propia casa. Y hubo un momento en que me di cuenta de algo que nunca pensé sentir, que la casa que construí durante toda mi vida ya no parecía mía. Me llamo Roberto, tengo 81 años. Hay algo que uno entiende cuando envejece. Las casas guardan memoria, no en las paredes, no en los muebles, en los silencios, en los objetos que se quedan en el mismo lugar durante décadas, en las costumbres que nadie escribe, pero todos respetan. En mi casa había una mesa de comedor grande, de madera oscura, pesada. La compramos Julia y yo cuando todavía éramos jóvenes y creíamos que la vida siempre iba a ir hacia adelante. Esa mesa vio crecer a mis hijos. Ahí hicieron la tarea. Ahí discutimos cuando Daniel rompió el coche por primera vez. Ahí celebramos cumpleaños, navidades y despedidas. Y tenía una grieta, pequeña, en una esquina. Apareció una noche cuando mis hijos jugaban a empujarse alrededor de la mesa y uno cayó encima. Yo quise repararla, pero Julia me detuvo. «Déjala así», me dijo. Las grietas también cuentan historias. Desde entonces la mesa quedó igual. Nunca la cambiamos. Porque para Julia, una casa no se llena de cosas nuevas, se llena de recuerdos. Cuando Julia murió, hace ya algunos años, la casa se volvió demasiado grande. No porque cambiara de tamaño, sino porque el silencio empezó a ocupar espacios donde antes había voces. La mesa seguía ahí, pero muchas veces me encontraba sentado frente a una taza de café, sin nadie al otro lado. Mis hijos me visitaban, pero la vida de ellos ya estaba en otro lugar. Trabajo, niños, compromisos. Uno aprende algo cuando llega a cierta edad. Los hijos te quieren, pero ya no viven en tu mundo. Fue entonces cuando mi hijo Daniel me propuso algo. Una tarde estábamos sentados precisamente en esa mesa, la misma mesa. La grieta seguía ahí. Daniel me dijo: «Papá, Carolina y yo estábamos pensando algo». Lo dijo con ese tono que usan los hijos cuando creen que te están ayudando. «¿Por qué no nos mudamos contigo un tiempo?» Según él, era temporal. Querían ahorrar para comprar una casa más grande. Y mi casa tenía espacio, demasiado espacio. Para ser honesto, la idea de volver a escuchar pasos en el pasillo no me pareció mala. El silencio pesa, más de lo que uno admite. Así que acepté. Unos meses después, Daniel y su esposa, Carolina, se mudaron. Los primeros días la casa volvió a sentirse viva. Se escuchaban puertas, risas, conversaciones desde la cocina. Y por un momento pensé que tal vez la vida tenía esa forma extraña de devolverle ruido a las casas vacías. Carolina parecía una mujer correcta, educada. Siempre decía: «Don Roberto, esta también es su casa». Esa frase me gustaba, porque era verdad, o al menos eso creía. Los cambios empezaron de forma tan pequeña que uno casi no los nota. Un día Carolina me dijo mientras recogíamos la mesa: «Don Roberto, tal vez podríamos organizar mejor los horarios de comida». Yo asentí. No le di importancia. Después de todo, ahora éramos 3 personas viviendo juntos. Parecía lógico. Pero unos días después, apareció algo nuevo en el refrigerador. Una hoja pegada con un imán. Arriba decía: «Reglas de la casa. Horarios para usar la cocina. Horarios para la televisión. Horarios para visitas». Me quedé mirando esa hoja durante un rato. No porque estuviera enojado, sino porque algo me parecía extraño. En esa casa nunca hubo reglas escritas. Julia decía que la familia no necesita carteles, necesita respeto. Pero no dije nada. Nunca fui un hombre que buscara discusiones. Si algo podía evitar un conflicto, lo evitaba. Así que seguí con mi rutina. Despertar temprano, regar las plantas del patio, preparar mi café y sentarme un rato en la mesa del comedor. A veces pasaba la mano por la grieta de la madera. Era una forma de recordar que la casa había sobrevivido a muchas cosas. Pero una tarde ocurrió algo que me dejó pensando. Mi vecino, don Ernesto, pasó a saludar. Era una costumbre de años. Nos sentábamos en la mesa del comedor a platicar.
Pero esa vez, Carolina se acercó con una sonrisa que parecía amable, aunque no lo era tanto. Don Roberto, ¿recuerda que pusimos un horario para visitas? Hubo un silencio extraño. Don Ernesto me miró. Yo miré la mesa. La grieta seguía ahí. El café también. Pero por primera vez en muchos años, sentí algo raro dentro de mi propia casa. Como si estuviera rompiendo una regla que yo no había creado. Ese día, don Ernesto se fue más temprano de lo normal, y cuando cerré la puerta, me quedé mirando la mesa del comedor. La grieta estaba ahí, igual que siempre, pero algo en la casa había cambiado. Aunque en ese momento todavía no entendía qué. Si mi historia te está tocando de alguna manera, puedes dejar tu like. A veces uno cree que estas cosas solo pasan en su familia, pero con el tiempo descubrí algo. Esa hoja pegada en el refrigerador no era solo una lista de reglas. Era el principio de algo que iba a cambiar mi lugar dentro de mi propia casa. Y la mesa del comedor iba a recordármelo muchas veces. El momento que cambió todo. Después de aquel día con don Ernesto, empecé a notar cosas que antes simplemente dejaba pasar. No fue un cambio de golpe. Fue como cuando una puerta empieza a cerrarse muy despacio, y uno no se da cuenta hasta que ya casi no queda espacio para salir. La hoja en el refrigerador seguía ahí. Reglas de la casa. Al principio pensé que era algo temporal, una forma de organizar la convivencia, pero con el tiempo, esas reglas empezaron a sentirse más firmes, más definitivas. Una mañana bajé temprano, como siempre. Me preparé café y me senté en la mesa del comedor. La misma mesa de siempre. Pasé la mano por la grieta de la madera, como hacía a veces. Era una costumbre que había tomado desde que Julia murió. Carolina apareció en la cocina y miró el reloj. Don Roberto, dijo, recuerde que el horario del desayuno es a las 8. Miré el reloj de la pared. Eran 7:40. No dije nada. Tomé mi café y me levanté. No porque creyera que estaba mal, sino porque no quería empezar el día con una discusión. Ese tipo de cosas comenzaron a repetirse. Pequeños detalles, pero constantes. Un día me dijo que era mejor no usar la televisión del salón después de cierta hora. Otro día sugirió que mis plantas del patio ensuciaban demasiado. Otra vez reorganizó la cocina, y de pronto ya no sabía dónde estaban las cosas. La casa empezó a sentirse distinta, no físicamente, sino en algo más difícil de explicar. Como si cada espacio tuviera ahora permiso. Permiso para usarse, permiso para entrar, permiso para quedarse. Y lo más extraño era que Daniel casi nunca decía nada. Cuando Carolina hablaba, él asentía, o simplemente cambiaba de tema. Una noche estábamos cenando los tres en la mesa. Carolina hablaba de unas visitas que vendrían el fin de semana. Mi hermana va a venir con su esposo, dijo. Tal vez se queden a dormir. Yo asentí. Después pregunté algo que parecía lógico. ¿Y dónde van a dormir? Carolina respondió con naturalidad. En su habitación, don Roberto. No entendí. ¿Mi habitación? Carolina me miró como si fuera algo evidente. Sí, es la más grande de la casa. Sentí un silencio pesado sobre la mesa. La grieta de la madera estaba justo frente a mí. Daniel bajó la mirada. Carolina siguió hablando. Podríamos prepararle el cuarto pequeño del fondo. Solo por ese fin de semana, la forma en que dijo «solo por ese fin de semana» me dejó pensando. Porque en mi propia casa, alguien estaba decidiendo dónde debía dormir. Pero otra vez, no dije nada. A veces uno guarda silencio por orgullo, otras veces por miedo y otras porque no quiere admitir lo que está pasando. Ese fin de semana dormí en el cuarto pequeño, no era incómodo, pero tampoco era mío. El lunes regresé a mi habitación, pero algo ya había cambiado, y no tardó en volver a pasar. Un día Daniel me dijo, «Papá, Carolina cree que tal vez sería mejor que avisaras antes cuando venga alguien a visitarte». ¿Avisar? Sí, para organizarnos. La palabra organizarnos empezó a repetirse mucho en esa casa. Organizar visitas,
organizar horarios, organizar espacios. Pero había algo que nadie estaba organizando. Mi lugar. Una tarde estaba sentado en la mesa del comedor. La casa estaba silenciosa. Miré la grieta de la madera. Recordé cuando Julia me dijo que no la reparara. Las grietas cuentan historias, y por primera vez pensé algo que me incomodó. Tal vez la casa estaba empezando a llenarse de una historia que yo no quería. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió mi forma de ver todo. Un domingo en la tarde, escuché a Carolina hablando por teléfono en la cocina. No estaba espiando. Simplemente estaba sentado en la mesa, como siempre. La escuché decir algo que me dejó helado. No, tranquila. Roberto ya casi no usa la casa. Hubo una pausa. Luego continuó. La verdad es que Daniel y yo ya estamos viendo cómo reorganizar todo. Reorganizar. Esa palabra otra vez. Sentí algo raro en el pecho. No era enojo. Era algo más profundo. Como si por primera vez entendiera algo que llevaba meses frente a mí. Miré la mesa. La grieta seguía ahí, igual que siempre. Pero esa tarde me pregunté algo que nunca había pensado en 40 años viviendo ahí. ¿En qué momento empecé a sentirme como invitado en mi propia casa? Y lo peor es que todavía no sabía que lo más difícil estaba por venir. Recuperar mi lugar. Después de escuchar aquella conversación en la cocina, algo dentro de mí cambió. No fue un arranque de enojo, no fue una pelea, fue algo más silencioso. Como cuando uno despierta de golpe y entiende que lleva demasiado tiempo aceptando cosas que nunca debieron pasar. Esa noche casi no dormí. Estaba en mi habitación, mirando el techo. La misma habitación donde Julia y yo habíamos dormido durante más de 40 años. Y por primera vez sentí que ese cuarto ya no se sentía igual. A la mañana siguiente bajé temprano. Como siempre, preparé café y me senté en la mesa del comedor. La mesa seguía ahí, pesada, firme, con la misma grieta en la esquina. Pasé la mano por la madera. Esa grieta había sobrevivido a discusiones familiares, a cumpleaños ruidosos, a momentos felices y también a los días más difíciles. Pero nunca había sido una señal de debilidad. Era parte de la historia de esa casa. Y esa mañana entendí algo. Tal vez yo también estaba dejando que me vieran como una grieta. Algo viejo. Algo que podía moverse de lugar. Daniel bajó primero. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Estuvimos unos segundos en silencio. Luego pregunté algo simple. Daniel, ¿esta sigue siendo mi casa? Mi hijo levantó la mirada. No esperaba esa pregunta. Claro que sí, papá. Asentí. Luego señalé hacia el refrigerador. La hoja seguía ahí. Reglas de la casa. Entonces explícame algo, dije. ¿Quién decidió esas reglas? Daniel no respondió de inmediato. En ese momento Carolina entró a la cocina. Se quedó quieta al notar el silencio. Estamos hablando de las reglas de la casa, dije con calma. Carolina cruzó los brazos. Son solo para organizarnos mejor, don Roberto. La palabra volvió a aparecer. Organizarnos. Respiré despacio. Luego señalé la mesa. ¿Saben algo de esta mesa? Ninguno respondió. La compré con Julia cuando Daniel tenía 6 años. Pasé la mano por la grieta. Esta grieta apareció cuando Daniel se cayó jugando aquí. Carolina me miró confundida. Daniel recordó. Lo vi en su cara. Tu madre quiso arreglarla, continué. Pero después dijo algo que nunca olvidé. Guardé silencio un segundo. Dijo que las casas no se mantienen fuertes porque todo esté perfecto, sino porque todos saben cuál es su lugar. La cocina estaba completamente en silencio. Entonces dije lo que llevaba semanas guardando. Y últimamente siento que en esta casa, el único que no tiene claro su lugar soy yo. Carolina abrió la boca como si fuera a responder, pero levanté la mano. No para discutir, solo para terminar de hablar. Daniel, yo acepté que vinieran a vivir aquí porque la casa estaba vacía. Miré alrededor de la cocina. Pero nunca acepté convertirme en invitado. Nadie habló durante varios segundos.
Luego me levanté de la silla. Fui hacia el refrigerador. Tomé la hoja. Reglas de la casa. La leí una vez más, después la doblé. Y la dejé sobre la mesa. No la rompí. No era necesario. Volví a mirar a mi hijo. Si vamos a vivir juntos, dije, entonces vamos a vivir como familia. Hice una pausa. Pero esta casa no necesita reglas pegadas en el refrigerador. Luego, miré la mesa. Pasé la mano por la grieta una última vez. Porque esta casa ya tiene memoria. Nadie discutió. Nadie gritó. Solo hubo silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando alguien finalmente dice lo que llevaba demasiado tiempo callando. Daniel se quedó mirando la mesa. Carolina no dijo nada. A veces me pregunto cuántas personas viven algo parecido, y nunca lo dicen. Quizás alguien que escuche esto esté pasando por algo parecido. Personas que sienten que poco a poco empiezan a desaparecer dentro de su propia casa. Esa tarde volví a sentarme en mi lugar de siempre. Preparé café y esperé. Un rato después, Daniel se sentó frente a mí. Como cuando era niño. No hablamos mucho. Pero por primera vez en meses, el silencio no se sentía extraño. La mesa seguía ahí. La grieta también. Y esa noche, nadie volvió a hablar de reglas de la casa.